Como segundo tema, para lo que es el refuerzo de la prueba, tenemos lo que son las leyes de Newton. Hay que recordar que estos temas son bien importantes y casi siempre en lo que era la prueba anterior, PAES, incorporaban algún ítems en relación a las leyes de Newton o las leyes del movimiento de Newton. Decirles que existen tres leyes que rigen lo que es el movimiento de los cuerpos, que son conocidos como leyes de Newton, en honor al físico Sir Isaac Newton, que fue el que las estableció. Entonces, a él se le da el crédito de cada una de ellas. Veamos la primera. La primera se conoce como ley de la inercia. Tiene un encabezado propio. Dice, todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza externa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo cuerpo tiende a resistirse a cambiar su estado en el que se encuentra. Puede ser en reposo o en movimiento. Entonces, si un cuerpo está en movimiento, siempre va a haber cierta resistencia a cambiar su estado. Si va en movimiento y va a pasar a reposo, de movimiento al estado de reposo, siempre va a haber una resistencia. Entonces, ahí se va a generar una fuerza que se conoce como inercia, que es la tendencia a resistirse al cambio de estado en el cual se encuentra un cuerpo. ¿Qué pasa cuando usted va en un autobús? Poniendo un ejemplo bien sencillo. Cuando usted va en el autobús, usted en ese momento es parte del autobús, va en movimiento con el autobús, pero ¿qué pasa si el conductor del autobús frena de manera brusca y usted no se percata de que él va a frenar? Entonces usted comúnmente, su cuerpo va a salir hacia adelante. ¿Por qué? Porque su cuerpo vive en movimiento. Entonces, y en ese momento se va a resistir a el estado de reposo. Por eso es que una persona que no va bien agarrada, si ustedes se percatan, e incluso uno, entonces es lanzado como hacia adelante cuando el frena. ¿Por qué? Porque su cuerpo se resistió al cambio de movimiento en ese momento. Lo mismo puede pasar a alguien cuando acaba de abordar una unidad de transporte. Cuando el vehículo está detenido y usted va abordando, ambos están en reposo. ¿Qué pasa cuando el vehículo comienza a avanzar? Su cuerpo se resiste al inicio de el movimiento, o sea, se resiste a cambiar de su estado en el que se encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo quiere permanecer en reposo y eso hace que nosotros hagamos una fuerza hacia atrás. Entonces, como que nuestro cuerpo se quiere quedar en el estado que estaba, entonces se opone y usted se queda en ese momento como que quiere quedar ahí, entonces es obligado a salir hacia atrás. A esas fuerzas se les conoce como fuerza de la inercia. Aquí un ejemplo en esta imagen, el chico iba en una bicicleta, se le atravesó un perro, entonces ambos iban en movimiento, entonces él iba pedaleando, entonces ¿qué pasó? Por inercia su cuerpo adquirió la tendencia de continuar en movimiento porque va a comenzar el reposo, pero como hay una tendencia a continuar en movimiento y él sale lanzado hacia adelante, como pueden ver en esta imagen. Ahora, la segunda ley se conoce como ley de la fuerza. Aquí tenemos el encabezado de dicha ley. La fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que nosotros apliquemos una fuerza a un determinado objeto, lógico, un objeto va a tener una masa. Siempre vamos a generar que el cuerpo adquiera una aceleración, todo y cuando superemos la fuerza necesaria para mover esa masa. Si no, va a haber una reacción y vamos a aplicar la tercera ley que luego les voy a explicar. Entonces, cuando nosotros aplicamos fuerza a una masa, vamos a generar un desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento va a ser una aceleración en el objeto. Entonces, de aquí surge una fórmula que dice que la fuerza es el producto de multiplicar la masa por la aceleración que se le aplica. Entonces, si nosotros tenemos un objeto de, ¿qué? 20 kilogramos y logramos desplazarlo a, ¿qué? 25 metros sobre segundos cuadrados, entonces, ¿cuál es la fuerza que se le aplica? Bueno, simple, multiplicamos los 20 por los 25, en ese caso nos da 50.
Perdón, es 2.5. Son 20 kilogramos por 2.5 metros sobre segundos cuadrados. Nos da 50 kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Ojo, kilogramos por metro sobre segundos cuadrados, eso no lo olviden, es la unidad de medida de la fuerza y se conoce como Newton. Por eso es que en muchos ejercicios aparece simplemente la letra N, porque representa una unidad de medida de fuerza. Entonces sería el Newton. Aquí tenemos quiero ver el mismo ejemplo. Dice, un objeto de 20 kilogramos lleva una aceleración de 2.5 metros sobre segundos. ¿Qué fuerza se está aplicando en el objeto? Entonces ahí tenemos el segundo ejemplo. El primer ejemplo, perdón, y aquí tenemos un segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice de esta manera. A un objeto en reposo se le aplica una fuerza de 60 newton. Esa N representa newton, no lo olviden en los problemas, provocando una aceleración de 3.2 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué masa posee el objeto? Ojo, aquí no me están preguntando por la fuerza, y la fórmula es para fuerza, pero me están preguntando por la masa que tiene el objeto para aplicar una fuerza de 60 newton y poderlo desplazar a una aceleración de lo que es 3.2 metros sobre segundos cuadrados. Como lo que me piden es la masa, lo que aquí se hace es un despeje simple. Lo digo simple porque solo son 3 letras las que componen la fórmula. Entonces, para despejar, sencillo. Lo que yo hago aquí es, yo necesito el valor de la M, que en este caso representa la masa. Yo tengo que mover a la letra A. Siempre recordarles, cuando en una ecuación las letras se están multiplicando, usted si quiere mover o desplazar una al otro lado del igual, recuérdese que va a pasar a dividir. Eso significa que la masa va a ser igual a dividir la fuerza entre la aceleración. Entonces quedaría M igual fuerza sobre aceleración. Ya haciendo la operación, la masa va a ser igual a 60 newton entre 3.2 metros sobre segundos cuadrados, que sería ya con unidades, porque necesito eliminar unidades. En vez de poner N, ya no coloco N, sino las unidades de N, que serían las unidades de Newton, que sería kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Entonces hay que dividir 60 entre 3.2 y ahí vamos a obtener la respuesta, que en este caso va a ser kilogramos. La respuesta no está ahí, ustedes necesito que lo dividan y coloquen ustedes la respuesta ahí en ¿qué unidad? En kilogramos. Y por último tenemos la tercera ley, que solamente utilicé un pequeño cuadrante de la página para explicarlas. La tercera ley que se conoce como ley de acción y reacción. Dice, por cada acción hay una reacción igual y de signo opuesto. ¿Qué significa esto? Que siempre que nosotros hacemos una acción, siempre va a haber una reacción opuesta, o sea, con signo negativo. ¿Qué pasa si usted se pone a empujar una pared como se observa acá? Difícilmente usted va a mover la pared o va a superar la fuerza de la pared. Bueno, y si la llega a superar, la reacción va a ser el desplome de la pared. Pero ¿qué pasa si usted no logra desplomar esa pared? Entonces usted va a comenzar a aplicar una fuerza que al final lo que va a hacer es que la fuerza opuesta o la reacción va a ser que sus pies comiencen a deslizar hacia atrás. Entonces ahí hubo una reacción. Entonces es lo mismo que lo que pasa cuando usted lanza un balón a una pared. Usted lo va a volver a recibir. ¿Por qué? Porque el impacto, la acción que se genera ahí es devolver o regresar el balón con la misma fuerza que usted lo lanzó. Entonces, ojo, a toda acción siempre va a haber una reacción, pero de manera opuesta o de signo negativo. Y nos quedamos ahí con las leyes de Newton.